Hola a todos, mi nombre es María José Buitrago Salgado, soy estudiante de maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En el marco del programa de Innovación y Desarrollo Pedagógico de la universidad, hemos decidido diseñar cursos, capacitaciones y talleres que les permitan a ustedes, los estudiantes, contar con otro tipo de recurso educativo digital. Esto con el fin de mejorar su proceso educativo en medio de la virtualidad. Dado lo anterior, he diseñado para ustedes un curso llamado Energía Solar, enfoque práctico a proyectos reales, que tiene como objetivo principal que ustedes aprendan todo lo relacionado a un proyecto de energía solar fotovoltaica. En este caso nos vamos a enfocar a sistemas aislados a la red y la idea es que al finalizar el curso ustedes cuenten con la capacidad de diseñar cualquier proyecto de este tipo en su vida laboral o incluso desde el momento en que se termine el curso. ¿Cuál va a ser el contenido del curso? Bueno, el curso consta de 3 módulos. En cada uno de estos módulos hay un contenido, el cual tiene unos objetivos y una metodología. La idea es que todo este contenido vaya en el orden adecuado para que al finalizar, en el tercer módulo, que sería el último módulo, se realice el respectivo diseño del sistema solar fotovoltaico aislado. Para poder llevar a cabo este diseño final, es necesario contar con unos conceptos y bases sólidas en ingeniería eléctrica y en energía solar. Para iniciar, hablaremos del Sol. El Sol lo podemos definir como una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5.778 grados Kelvin, esto es aproximadamente 5.500 grados Celsius. Y físicamente hablando, en cuyo interior tiene lugar una serie de reacciones de fusión nuclear. Estas reacciones producen una pérdida de masa y esta masa es la que se transforma en energía. Debemos tener en cuenta que el Sol tiene aproximadamente 4.500 millones de años y según estudios le quedan aproximadamente 5.000 millones de años de vida. Eso es bastante tiempo. Pero bueno, más que historia, aquí lo que nos importa es saber cómo aprovechar esa energía proveniente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que poco a poco pues, han ido evolucionando. Hoy en día, el calor y la luz del Sol pueden aprovecharse por medio de diversos captadores. Tenemos las células fotoeléctricas, los heliostatos o los colectores solares, en fin. Esto pudiendo transformarse en energía eléctrica o energía térmica. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante lo que llamamos radiación solar. ¿De qué forma se transmite? La energía solar llega a la superficie de la Tierra por dos vías diferentes, incidiendo en los objetos iluminados por el Sol, que esto lo llamamos radiación directa, o por reflexión de la radiación solar absorbido por el Sol y el polvo atmosférico, que es lo que llamamos radiación difusa. La radiación directa es aprovechable de forma directa, valga la redundancia, mientras que las células fotovoltaicas aprovechan la radiación difusa por medio del Sol. Más adelante enfatizaremos más en qué es la radiación y todas sus características y cómo estas influyen en un sistema solar fotovoltaico. La energía solar fotovoltaica cuenta con un sinnúmero de ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Vamos a ver cuáles son las más importantes. En cuanto a ventajas, tenemos que es una energía más limpia, para mí es la más importante de las ventajas, porque es un tipo de energía que no contamina. Si lo comparamos con otras formas de generación de energía, como lo son las que son por medio de combustibles fósiles, tenemos petróleo, gas, carbón, diésel. Este tipo de energías son mucho más contaminantes al hacer el símil con energía solar fotovoltaica.
El uso de sistemas solares permite que la producción de energía tenga un bajo impacto ambiental, ya que no requiere pues ningún tipo de prima, por decirlo de alguna forma, fósil para desencadenar algún proceso de combustión. Por lo tanto, la energía solar fotovoltaica pues no introduce sustancias nocivas en la atmósfera. Por otro lado, tenemos que es una fuente inagotable de energía. Al estar hablando de energía solar, podemos afirmar que es una fuente de energía renovable que proviene de una fuente de energía inagotable como lo es el sol, cosa por la que no tenemos que preocuparnos ya que el sol pues no se va a agotar, al menos por muchos millones de años. De hecho, la irradianza promedio que alcanza la superficie de la Tierra es 1000 vatios por cada metro cuadrado de superficie y pues esta irradianza está totalmente a nuestra disposición. Cuando hay sistemas solares con rendimientos que aprovechan aproximadamente el 70 y el 80% de la energía solar fotovoltaica, consideramos que estos métodos serán los más utilizados en el mundo para la producción de energía. Por eso lo consideramos como una ventaja. Tenemos que es una energía de bajo costo, a pesar de suponer un importante eh, costo de inversión, ya que cuando hacemos la instalación tenemos que hacer compra de equipos, tener en cuenta traslado de equipos, donde se va a instalar el sistema, eh, personal que lo va a instalar, costos de mantenimiento. Entonces, esos son factores a tener en cuenta a la hora de iniciar el proyecto que requieren un costo alto. Pero aquí lo pongo como una ventaja, ¿por qué? Porque la tasa de retorno de esa inversión se vuelve aproximadamente entre 5 y 10 años. ¿Qué sería la vida útil del panel solar? Las personas que decidan enfocarse en esta tecnología verán que el costo de la electricidad pues irá decreciendo con el paso del tiempo a medida que pongan a funcionar su sistema. Y pues lo bueno es que tendrán la satisfacción de poder producir energía, más energía de la que se consume, y esta energía podrán venderla al sistema interconectado nacional. Esto, valga la aclaración, es hablando de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Además de ahorrar dinero, porque pues la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los combustibles fósiles va disminuyendo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque estos cada vez son más escasos. Otra de las ventajas que tenemos es facilidad de desmontaje y reutilización de los paneles solares. Por ejemplo, a diferencia de las instalaciones con combustibles fósiles, como lo nombraba ahorita, cuyos productos de desecho son radiactivos y son difíciles de almacenar y obviamente no se pueden reciclar, las instalaciones de energía solar fotovoltaica no crean ningún tipo de residuo. De hecho, hasta el 95% de un solo panel puede ser reciclado. Entonces, imagínense ustedes la magnitud. Por lo tanto, pues esto no tiene consecuencias en el impacto ambiental, o si las tiene, son supremamente bajas si hacemos la comparación. Tenemos diferentes aplicaciones en su uso. La energía solar fotovoltaica la podemos aprovechar de diferentes maneras. Con un sistema solar fotovoltaico, que es el caso de nosotros, que es el que se encarga de transformar la luz proveniente del sol en electricidad. También tenemos lo que son los sistemas térmicos, que estos son utilizados, por ejemplo, en casas para calentar cualquier tipo de fluido, puede ser en este caso agua, para un sistema de calefacción también. También tenemos los sistemas solares termodinámicos que reúnen las características del sistema solar térmico y el sistema solar fotovoltaico. De hecho, chicos, quería contarles que este tipo de energía, cuando son sistemas aislados a la red, son idóneos para implementarlos en zonas donde el tendido eléctrico y la red nacional no llega, como lo son las zonas rurales, las zonas montañosas o las islas. Esto se le llama zonas no interconectadas. Allá pues es mucho más difícil el traslado de los equipos y tal vez incrementa el costo, pero digamos que estamos supliendo una necesidad que se da en esas zonas. Tenemos otras ventajas que son fácil mantenimiento,
Esto pues me refiero es a que es muy fácil acceder a, por ejemplo, el techo de una casa. Otra de las ventajas es que son sistemas de fácil mantenimiento, em, tienen aumento de disponibilidad de la energía. ¿Esto qué hace? Pues reduce la dependencia de otros países para el abastecimiento de la energía de la población. Otra de sus ventajas es que es de fácil mantenimiento. Estos sistemas no cuentan con una complejidad para realizarlo. Tenemos el aumento de disponibilidad de la energía. ¿Qué hace esto? Reduce la independencia de otros países para el abastecimiento de la energía en Colombia, por ejemplo, que es el caso de nosotros. También promueve la creación de empleo, em, por ejemplo, la fabricación de células solares, de paneles solares, las personas que realizan dicha instalación. Es un tipo de energía en alza. Cada vez vemos que la gente le apuesta más por este tipo de energía para abastecer sus hogares o para crear empresa. Los gobiernos también parece que poco a poco comienzan a darse cuenta de la importancia de apostar a fuentes de energía no convencionales. Bueno, por otro lado tenemos lo que son las desventajas. Cuando pensamos en las desventajas de este tipo de energía, suele costarnos un poquito más pensar en algo concreto, salvo que estéticamente no queda bonito, por decirlo de alguna manera, cuando se decide instalar en los campos, una granja solar o en los techos de nuestras casas. Pero si vemos un poquito más allá, hay que reconocer que la energía solar todavía presenta algunos inconvenientes, pero la mayoría de ellos eh, son, digamos que pueden ser subsanados, al contrario que con otro tipo de energía no convencional, como lo son el carbón, el gas, el petróleo y el diésel. Entonces vamos a ver cuáles son esas desventajas. En un principio tenemos lo que son los costos de instalación. Como lo mencioné anteriormente, el costo inicialmente de la planta puede ser alto, pero pues el tiempo de recuperación es relativamente corto a comparación del beneficio que nos va a traer. Últimamente los investigadores están buscando soluciones innovadoras de bajo costo para reducir este tiempo, a pesar de que es corto, quieren reducirlo más. Entonces están pensando en implementar polímeros semiconductores o células de concentración y otros, otros tantos. La energía solar es una energía que siempre ha estado ahí, latente, pero que realmente pues no se ha desarrollado lo suficientemente si la comparamos con otros tipos de energía como lo son los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, el diésel o la energía nuclear. Realmente es que la mayor parte de las energías renovables siento que van con un poco de retraso respecto a otras. Pero bueno, al parecer la situación está cambiando poco a poco y pues la idea es que lleguemos a la mayor parte de cobertura con renovables que podamos, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos países como Alemania, chicos, la energía solar ha cobrado un protagonismo enorme. Por ejemplo, a finales de los 80 y principios de los 90 se pusieron en marcha hartísimos planes para la construcción de plantas de energía solar. Y bueno, ahí es donde empieza todo. Hoy en día Alemania cuenta con una capacidad instalada enorme de energía solar. Los invito a que le hagan un poquito porque es bien interesante. Pero bueno, vamos a hablar de una manera más general de las aplicaciones que tienen este tipo de energía y vamos a empezar como con una clasificación general que podríamos decir que se divide en dos grandes apartados que son los sistemas aislados y los sistemas de conexión a la red. Para los sistemas aislados tenemos aplicaciones como lo son las telecomunicaciones, entre las que se encuentran lo que son las telefonías móviles, los repetidores de radio, telemando, telemetría, radares, telefonía rural, radiotelefonía, cabinas de telefónicas de uso público, centrales de conmutación y muchísimas más. Voy a enfatizar en algo acá y es que existen dos tipos para telefonía móvil llamadas las BTS, que son compuestas por un sistema híbrido fotovoltaico. El sistema híbrido
del que les hablaba ahorita, en este caso es fotovoltaico y diésel, esa es la aplicación que se genera acá. Por lo general instalan una potencia pico de 6 kilovatios pico, donde la función del grupo electrógeno es simplemente de apoyo. Otra de las instalaciones de telecomunicaciones se llaman RF y funcionan solamente con paneles fotovoltaicos. Tenemos lo que son las electrificaciones rurales, que se aplican a lo que son viviendas de uso temporal o de uso permanente, electrificación centralizada, electrificación para refugios y albergues de la montaña también, postas sanitarias en las que incluye iluminación, conservación de medicamentos y vacunas, escuelas y centros comunales, en fin. Actualmente, chicos, la electrificación rural dispone de todas las comodidades que se puedan tener en un sistema, digámoslo así, de electrificación convencional. ¿Por qué? Porque en este incorporan inversores de onda senoidal y esto permite la utilización de cualquier tipo de electrodoméstico. Poco a poco, cuando vayamos avanzando en el curso, voy a enfatizar en cada uno de estos conceptos. ¿Listo? No se asusten que esto es muy importante. Una de las aplicaciones más importantes en el tema de electrificación en zonas rurales es porque tienen un sistema centralizado, ¿sí? Y las ventajas que presentan con respecto a una instalación por vivienda es que tienen menor costo de instalación, menores costos de mantenimiento, también mucha más comodidad para el usuario y mayor seguridad en la instalación. En cuanto a las aplicaciones agrícolas, tenemos lo que son bombeos de agua, tanto en corriente continua como en corriente alterna, eh, bombeos de agua de accionamiento directo, estos van sin baterías, controles de riesgo, invernaderos, en los invernaderos se maneja lo que es la automatización de ventanas e iluminación, y una de las aplicaciones con mayor importancia en la agricultura eh, y sobre todo por su mantenimiento que es nulo, que eso es una ventaja grandísima, porque es totalmente automatizado, son los bombeos de agua de accionamiento directo. Estos bombeos de agua se componen de paneles solares fotovoltaicos y un equipo electrónico que es el que controla absolutamente todo el sistema. Una de las ventajas de estos bombeos de accionamiento que les acabo de decir es que coincide con la curva de radiación. En las aplicaciones ganaderas tenemos lo que son bombeos de agua para proporcionarles el agua al ganado, electrificación de granjas en cuanto a tema de iluminación, motores y esquiladoras, sistemas de ordeño, han implementado sus sistemas de ordeño y refrigeración de la leche y las cercas eléctricas, que es así, son muy famosas y todas las conocemos. Para la iluminación pública han utilizado lo que son carteles publicitarios, están las farolas de alumbrado público, las paradas de autobuses, tenemos la iluminación de túneles o cuevas, que también es súper importante. Este alumbrado público se da mediante sistemas fotovoltaicos y estos sistemas, eh, para este tipo de aplicación, no valga la aclaración, se presenta como una de las soluciones más económicas para iluminar lo que son las entradas en los pueblos, los cruces de carreteras o las áreas de descanso. Para señalización tenemos lo que son faros y boyas de uso marítimo, los radiofaros, la señalización viaria para señalización de curvas, obstáculos o rotondas. En ciudades y carreteras se utiliza la iluminación LED. Tenemos los indicadores de hora y temperatura en las vías públicas y las plataformas petrolíferas también es muy común. Con los sistemas de control utilizamos lo que son los accionamientos de válvulas, las cámaras de televisión para control y medida de tráfico, estaciones de medida medioambiental, motorización y automatización, perdón, de puertas, lo que son las protecciones catódicas también. Y bueno, son muchísimos, acá me quedaría explicándoles mucho rato, pero son muchas las aplicaciones que tienen estos sistemas aislados. Y de igual forma, los sistemas con conexión a la red tienen bastantes aplicaciones, algunas son muy similares o las mismas
que los sistemas aislados, como por ejemplo la electrificación de viviendas rurales, suministros de agua a poblaciones, bombeos de agua, telecomunicaciones, tratamientos de agua o desalinización de agua, también es muy común, sistemas de telecontrol vía satélite, señalizaciones marítimas y ferroviarias, en fin. Como estos sistemas son conectados a la red, debemos tener en cuenta que para poder conseguir la viabilidad económica de estos sistemas, el país deberá disponer de una normativa legal y ciertas líneas de ayudas económicas que compensen, el mayor costo por kilovatio hora generado. Y aquí de manera general tenemos otras aplicaciones como lo son los transportes impulsados por energía solar. Esto es una práctica muy innovadora para hacer el uso eficaz y conveniente de la energía. Estos transportes son alimentados por energía solar fotovoltaica y los ejemplos más comunes incluyen los autobuses, lo que son los ferrocarriles, los carros e incluso en la actualidad tenemos carreteras que pueden ser accionadas por luz solar, como lo dije ahorita. Los carros que son impulsados con energía solar están jugando un papel muy clave en este momento. Por ejemplo, en nuestro país eh, están sacando muchos incentivos para las personas que hagan uso de carros o vehículos eléctricos, lo que también pues digamos que motiva a la gente a hacer uso de este tipo de energía. Tenemos la tecnología wearable, que es como la electrónica de consumo, por decirlo así, así lo llaman, y se encuentra en todas partes y hoy en día es más popular que nunca. Se ha convertido en uno de los usos más comunes de la energía solar, por ejemplo, los cargadores solares, que tienen la capacidad de cargar absolutamente todo, desde un smartphone hasta una tablet, un lector electrónico. Incluso existen linternas de energía solar que pueden cargarse simplemente con estar expuestas al sol, también celulares, altavoces, termostatos. Y hoy en día, en estos días estaba leyendo, algunos secadores o radios funcionan de la misma manera. Vamos a continuar con los conceptos base que nos ayudarán a ir entendiendo poco a poco y llegar al objetivo final, que es el diseño del sistema solar fotovoltaico. Vamos a iniciar con el primero, que es energía solar. Para saber qué es la energía solar, pues basta con mirar el sol. Sabemos que es aquella energía que procede de los rayos solares y nos proporciona luz durante todo el día. Cada partícula de esa luz que llega a la superficie terrestre se conoce como fotón. El fotón contiene energía, que es la que alimenta nuestro planeta. La energía solar es la principal de nuestros sistemas climáticos y de las fuentes de energía de la Tierra. Una cantidad de la radiación solar llega a la superficie del planeta cada hora para cubrir nuestras necesidades. Ya vamos a ver la imagen. Nuestras necesidades energéticas globales casi durante un año entero, es decir, se demora 365 días aproximadamente. Y pues una de las características que definen qué es la energía es que esta misma puede aprovecharse y reconvertirse para su uso mediante los colectores fotovoltaicos o termosolares. La energía solar es de un carácter inagotable, como lo dije al principio. Esto hace pues que se convierta en uno de los recursos más beneficiosos y tenga un impacto medioambiental mínimo, puesto que no produce residuos ni emite gases efecto invernadero. No obstante, pues es una energía que, como se los mostré ahorita, cuenta con ventajas y algunas desventajas, como todo, pero es una energía que se puede aprovechar muy bien. Lo que podemos ver acá en la imagen es la incidencia de la radiación solar en la Tierra. Esto cumple, por decirlo así, un ciclo, donde en primera instancia la radiación solar pasa a través de la atmósfera, como se ve en la imagen. Después, esta misma radiación, es absorbida por la Tierra, que es la que se calienta, y parte de esta radiación solar es reflejada por la atmósfera y por la Tierra. Después, la Tierra emite una radiación infrarroja, que es un tipo de radiación, y una parte de esta radiación pasa a través de la atmósfera y la otra parte, que es absorbida y emitida,
de nuevo a la Tierra por las moléculas y los gases de efecto invernadero. ¿Esto qué provoca? Provoca el calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera de nuestro planeta y de esa forma es que llega a nosotros la luz solar o la energía solar. Seguimos con la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que es creada por medio de la transformación directa de la radiación y la luz proveniente del sol. Es posible que gracias a uno de los dispositivos llamados paneles fotovoltaicos, hace que la radiación solar incida en las células fotovoltaicas. Fotovoltaico se refiere a foto de fotón y voltaico de voltaje. A eso se refiere la palabra fotovoltaico. Y pues su función básicamente es transformar la energía proveniente del sol en electricidad. Continuamos con otro concepto muy importante que es la potencia eléctrica. Para entender qué es, necesitamos conocer en primer lugar el concepto de energía. Energía la podemos definir como la capacidad que tiene un mecanismo o un dispositivo para realizar un trabajo. Este trabajo eléctrico se da por el desplazamiento de una carga eléctrica Q entre dos puntos sometidos a una diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial es U. Por tanto, tenemos que la energía es carga eléctrica por diferencia de potencial. Sabemos que Q es corriente por tiempo. Por tanto, si reemplazamos Q en esta ecuación, nos va a quedar que el trabajo es U, diferencia de potencial, por corriente por tiempo. Ojo con esto, el trabajo desarrollado en la unidad de tiempo es la potencia. Por lo tanto, tenemos que potencia va a ser igual a trabajo sobre tiempo. Si reemplazamos, tendremos que potencia va a ser diferencia de potencial voltaje por corriente. La energía eléctrica puede ser consumida o al mismo tiempo puede ser producida. Cuando conectamos un equipo eléctrico a un circuito que está alimentado por una fuerza electromotriz, como puede ser una batería o un motor, la energía eléctrica que suministra fluye por un conductor permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado transforme esa energía en luz y en calor. O de la misma forma, un motor pueda mover una maquinaria y esta energía consumida se mide en kilovatios hora. Ya vamos a ver qué es kilovatio hora. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con la definición física que nos da Anthony Lorentz, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. En el caso de la energía eléctrica, chicos, esta transformación se manifiesta en la obtención de la luz y el calor, el frío o el movimiento, o en otro trabajo útil que realice cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. Continuamos con otro concepto que es la potencia pico. La potencia pico de un elemento fotovoltaico lo podemos definir como la máxima potencia eléctrica que puede generar bajo ciertas condiciones de medida. En este caso, que tenga una temperatura de 25 grados Celsius, que la irradiancia recibida sea 1000 vatios por metro cuadrado y que la masa del aire esté alrededor de 1.5. Esta masa del aire es una medida de la distancia que recorre la radiación en el momento en que atraviesa la atmósfera y varía según el ángulo de incidencia. Ojo, hay algo aquí muy importante y es que la potencia pico hace referencia a la cantidad de vatios instalados, es decir, la suma de la potencia de todos los módulos que tengamos instalados. Podemos tener 500 módulos o 300 módulos, da igual, pero la suma de esos módulos sería la suma de esas potencias y en este caso ahí tendríamos lo que es la potencia pico. Esta potencia pico es la potencia máxima
que la fuente de alimentación puede soportar durante un breve periodo de tiempo. Como le dije ahorita, en este caso sería el panel solar, ¿sí? Esta potencia pico difiere de lo que es la potencia continua, que se refiere a la cantidad de potencia que la fuente puede suministrar continuamente, así que hay que tener muy clara esa diferencia. Esta potencia pico siempre va a ser más alta que la potencia continua y solo se requiere durante un tiempo limitado. Tengamos en cuenta eso. El objetivo de tener esta potencia máxima es que podemos garantizar que la fuente de alimentación pueda manejar los picos de carga y asimismo pues proteger la fuente de alimentación evitando que estos picos dañen el suministro. Por ejemplo, si tengo un suministro de 600 vatios, puede tener una potencia máxima o potencia pico de aproximadamente 1200 vatios durante 5 segundos, ¿sí? La potencia máxima difiere de una fuente a otra y generalmente se especifica en las hojas de datos de la fuente de alimentación. Ya vamos a ver esas hojas de datos. Esta fuente de alimentación de alto voltaje podrá proporcionar suficiente energía para impulsar todos los componentes y lograr las funciones previstas de la carga del circuito. El comportamiento de la potencia pico en un módulo solar fotovoltaico lo podemos ver en el gráfico 1. Vemos que acá encontramos el punto de máxima potencia, que en este caso sería la potencia pico, y que se encuentra en medio de dos variables como lo son la corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Y este sería su comportamiento. Tenemos la potencia nominal de un equipo. En este caso sería la suma de las potencias de los inversores fotovoltaicos. Esta potencia nominal la podríamos definir como la potencia máxima que demanda una máquina en condiciones de uso normales, a diferencia de la potencia pico, que tiene ciertas condiciones o parámetros para que funcione, ¿no? O para que se lleve a cabo en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el aparato o el equipo está diseñado para soportar esa cantidad de potencia y sin embargo, debido a algunas fluctuaciones en la corriente o en situaciones de uso distintas a las de diseño, la potencia real puede diferir, a la potencia nominal, siendo más alta o más baja. La potencia pico hace referencia a la cantidad de kilovatios instalados en forma de paneles solares fotovoltaicos en unas condiciones óptimas. Y la potencia nominal hace referencia a la potencia del inversor o el equipo eléctrico que transforma la energía generada por estos paneles en energía apta para el consumo. A continuación tenemos la ficha técnica de un inversor solar fotovoltaico. La idea es que logren identificar las variables, en este caso, cuál sería la potencia nominal de este equipo. Iniciemos describiendo la primera columna, que sería el código, la referencia del equipo. Lo que está encerrado en rojo sería el voltaje nominal, que si hablamos de una forma comercial, el voltaje al que están diseñados estos inversores es a 12 voltios, a 24 y a 48 y es el mismo que vamos a usar en los diseños de nuestro sistema. En la segunda columna tenemos lo que nos interesa, que sería la potencia nominal del equipo. Los inversores van desde 1500 vatios hasta 5000 vatios y aquí cada uno pues tendrá sus características. Esta pues es a grandes rasgos la ficha técnica del inversor solar fotovoltaico. Muchas veces se van a encontrar con este tipo de fichas y tienen que saber interpretarlas. ¿Qué es un vatio hora? Empecemos por definir qué es un vatio. Un vatio lo podemos definir como la unidad de potencia del Sistema Internacional de Unidades y su valor nos indica la cantidad de energía que es convertida, esta se da en julios, y que es disipada en un tiempo de un segundo. Ahora veamos qué es el vatio hora.
El vatio hora es una unidad de energía y es una forma de medir la cantidad de trabajo realizado o generado por un equipo. Los electrodomésticos y otros dispositivos eléctricos realizan trabajo. Este trabajo requiere una energía en forma de electricidad. El vatio hora se simboliza con las letras WH y sus unidades vienen en forma de unidades de potencia por tiempo, con lo que se da a entender que la cantidad de energía de la que se habla, pues es capaz de producir y sustentar una cierta potencia durante un determinado tiempo. Asimismo, un vatio hora es la energía necesaria para mantener una potencia constante de un vatio durante una hora, y esto equivale a 3600 julios. Cabe aclarar que esta unidad no pertenece al Sistema Internacional de Unidades. Un kilovatio hora equivale a 1000 vatios hora y se utiliza generalmente para la facturación del consumo eléctrico domiciliario. También tenemos lo que son los megavatios hora, que suelen emplearse para medir el consumo de grandes plantas industriales o de conglomerados urbanos. Ya lo que son los gigavatios hora y los teravatios hora son normalmente utilizados para referirse a las energías producidas por las centrales eléctricas durante cierto periodo de tiempo. Si el usuario, por ejemplo, decide instalar un sistema fotovoltaico en su casa para generar energía y el excedente vendérselo a la red, dependiendo de su acuerdo de interconexión, su compañía de servicios públicos podría acreditarle el exceso de generación de energía, que también será medida en kilovatios hora. A continuación, vamos a ver la diferencia entre vatio y vatio hora. En pocas palabras, los vatios hora miden las cantidades de energía durante un periodo de tiempo específico y los vatios miden las tasas de potencia en un momento dado. Esa sería la diferencia general. Una analogía muy común para determinar lo que es vatios y vatios hora es, por ejemplo, la velocidad y la distancia. La velocidad en este caso es la velocidad a la que se conduce en un instante de tiempo. Estos serían los vatios. Y la distancia es la longitud o la cantidad que se conduce en un periodo de tiempo. En este momento hablaríamos de lo que son los vatios hora. Por ejemplo, si ustedes conducen a una velocidad constante de 60 millas por hora durante una hora, entonces habrán viajado 60 millas. Y así pues del mismo modo, si una bombilla de 60 vatios está encendida durante una hora, entonces esa bombilla pues habrá consumido 60 vatios hora de energía. Si se deja encendida esta misma bombilla durante 2 horas, entonces habrá consumido 120 vatios hora. Hablemos ahora del consumo eléctrico. ¿Qué es el consumo eléctrico? El consumo eléctrico podemos definirlo como una cantidad de energía demandada por un determinado punto de suministro durante un plazo de tiempo denominado periodo de facturación. Este periodo de facturación eh, es facturado, valga la redundancia, por las comercializadoras o los operadores de red al aplicarse un precio de kilovatio hora, que es el que determina la cantidad de dinero que tendrá que pagar el cliente de acuerdo a su factura o al consumo que haya hecho durante este mes. Existen varias formas o vías para calcular el consumo eléctrico de un domicilio, de una casa, de una residencia, en fin, vamos a ver cuáles son. En primer lugar, tenemos que se puede medir la potencia de cada uno de los aparatos eléctricos y calcular el tiempo en el que están encendidos. Otra manera puede ser recurrir a una calculadora de consumo eléctrico o una herramienta que a través de los aparatos utilizados y el número de personas del domicilio nos estima el consumo eléctrico de una vivienda. Otra manera también la podemos calcular a través de un medidor de consumo eléctrico o los también llamados medidores bidireccionales, que es un aparato que se usa para conocer en todo momento el uso que se le está dando a la energía. Esta forma puede resultar muy útil ya que conociendo en todo momento el consumo que se realiza en nuestras casas, pues se puede llegar a ahorrar hasta un 15% en la factura de energía. Hay una pregunta que muchos nos hacemos y es ¿cuál es el consumo del kilovatio hora mensual en una casa?
El consumo de un inmueble es la parte que más eleva la factura eléctrica, ¿cierto? Razón por la cual es conveniente realizar un consumo responsable en temas de suministro de energía y asimismo rebajar el importe a pagar durante todos los meses. Existen dos maneras muy utilizadas para calcular el consumo de energía mensual de luz en nuestras casas. El primero es utilizar una aplicación para estimar el consumo de una forma más rápida. Estas aplicaciones por lo general son gratuitas y son cómodas para el usuario. Para ello solo se necesitan los datos básicos como lo son los metros cuadrados de la casa o del lugar donde se vaya a hacer el estudio, las personas que viven o residen allí, los electrodomésticos con los que cuenta la casa y los hábitos de gasto, que en este caso sería el tiempo. Otra manera es que el usuario puede tomar la determinación de medir el consumo por sí mismo, sumando uno por uno el gasto de los aparatos que se ejecuta, digamos, en cierto determinado materiales semiconductores. Los materiales conductores como el cobre y el aluminio permiten un fácil paso de la corriente eléctrica ya que poseen un gran número de cargas libres dentro de ellos. Los materiales no conductores o aislantes como lo son el vidrio, el plástico, otro tipo de materiales tradicionales, no poseen cargas libres dentro de sí. Pero la transformación de la energía del sol se produce en las células solares. El material más usado para la elaboración de estas células solares o celdas solares es el silicio en forma cristalina pura. El silicio es un material semiconductor con muy poquitas cargas internas. Cuenta con una resistividad bastante elevada y inicialmente a través de un proceso llamado difusión se pueden introducir en él pequeñas cantidades de otro tipo de elementos químicos. Esos elementos químicos que hacen permiten disminuir el valor inicial de la resistividad, creando asimismo zonas con diferentes tipos de carga, como lo podemos ver acá en la imagen. Todas las celdas fotovoltaicas tienen uno o más campos eléctricos, los cuales actúan para forzar a los electrones que son liberados por la acción de la luz. Esto lo hacen ¿para qué? Para que estos electrones fluyan en determinada dirección. Este flujo de electrones lo podemos definir como una corriente eléctrica. Y poniendo los contactos de metal en la parte superior o inferior de la celda fotovoltaica, podemos dibujar esta misma corriente. Esta corriente junto con el voltaje de la celda define lo que es la potencia que puede entregar la celda solar y cumple con la fórmula de potencia que mencionamos anteriormente, que sería potencia es igual a voltaje por corriente. Este material, el silicio, cuenta con algunas propiedades químicas especiales, sobre todo en su forma cristalina. Un átomo de silicio, dato curioso, tiene 14 electrones dispuestos en tres cargas diferentes. Lo que son las primeras dos capas, que son las más cercanas al centro, están completamente llenas. Y la capa exterior está semillena por 4 electrones. Un átomo de silicio siempre, tengan en cuenta eso, buscará llenar su última capa con 8 electrones, o sea, 4 más de lo que llena la capa anterior, que sería la capa semillena. Para hacer esto, compartirá 4 electrones de su átomo vecino, lo que mencioné anteriormente. Este proceso forma la estructura cristalina y esta misma estructura resulta ser muy importante para este tipo de celdas fotovoltaicas. Este silicio puro no nos sirve como conductor, por eso se utiliza silicio con impurezas, por decirlo de alguna forma. Normalmente se utilizan estructuras de silicio con fósforo, ya que el fósforo al tener 5 electrones deja uno libre, no atado a la estructura. Al aplicar energía, por ejemplo, en forma de calor, este electrón es liberado de su posición más fácilmente que en una estructura de silicio puro. Y este proceso de agregar impurezas al silicio se denomina efecto doping. Entonces, cuando al silicio se le hace doping con fósforo, resulta un silicio llamado tipo N. ¿Por qué? Porque prevalecen los electrones libres. El silicio tipo N es mucho mejor conductor que el silicio puro, por eso es que se utiliza el silicio tipo N. Ahora, la otra cara de la moneda, cuando al silicio se le hace doping con boro, el cual tiene 3 electrones en la última capa,
se le denomina silicio tipo P. El silicio tipo P, en lugar de tener electrones libres, tiene huecos libres, ¿sí? Estos huecos son ausencia de electrones y lo que hace es llevar a sí mismo una carga opuesta a la del electrón. En este caso sería una carga positiva. Y estos se mueven igual como lo hacen los demás electrones. Las celdas o células solares fotovoltaicas sin un campo eléctrico no funcionarían. Es necesario que tengan un campo eléctrico. ¿Cómo podemos formar este campo eléctrico? Al poner un contacto en silicio tipo N y un silicio tipo P, en la juntura que hay entre ellos, como se puede ver en la imagen, se produce una barrera que hace difícil que los electrones del lado tipo N crucen hacia el lado tipo P. Entonces ahí tenemos un campo eléctrico que separa ambos lados. Este campo va a actuar como si fuera un diodo, ¿sí? Permitiendo con ayuda de la aplicación de energía externa que los electrones fluyan desde el lado tipo P hasta el lado tipo N. Aquí podemos ver cómo se forma este proceso en la gráfica y aquí se puede ver cómo en los dos extremos tenemos en la parte izquierda los materiales tipo P y en la derecha los materiales tipo N. Y en el centro tenemos la juntura entre ambos. Entonces podemos ver cómo se comportan, perdón, las cargas en este proceso. Por otro lado, es muy importante diferenciar los tipos de silicio y los tipos de paneles que podemos encontrar en el mercado. Y los más comunes, en este caso son el silicio policristalino y monocristalino. Eh, para describir el silicio policristalino podemos decir que un material hecho de microcristales de silicio, su descubrimiento ha sido más tardío con respecto al monocristalino, cuenta con rapidez en el proceso de calentamiento, ¿sí? Su fabricación es mucho más económica que la del silicio monocristalino, pero es menos eficiente, ¿sí? Su fabricación también es más rápida y por lo general la encontramos de un color azul marino. En cuanto al silicio monocristalino, desde hace muchos años se ha venido utilizando. Es un poco más lento en el proceso de calentamiento con respecto al policristalino. Es bastante costoso, pero tiene algo muy importante y es que es muchísimo más eficiente. Hoy en día los más usados son los de silicio monocristalino, pero no existe un panel solar mejor que otro, aunque según el clima habitual donde la placa solar se va a instalar, se recomienda que sea de silicio monocristalino o policristalino. Existen otros tipos de silicio, ya los vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, para una instalación de donde vamos a usar eh, paneles solares monocristalinos, se recomienda que sean climas fríos con tendencias a tormentas o niebla, ya que este tipo de paneles tienden a absorber mejor la radiación y soportan menos el sobrecalentamiento. Ya si vamos a instalar paneles policristalinos, debemos tener en cuenta que sean un clima cálido porque absorben el calor a una mayor velocidad y le afecta menos en medida de sobrecalentamiento. Debemos tener en cuenta esos tips. Tenemos otro tipo de materiales con los que son construidos los paneles y son arseniuro de galio, que estos cuentan con un 25% de eficiencia. Es una eficiencia relativamente alta, pero estos paneles resultan bastante costosos. Tenemos el silicio amorfo, que tiene un 10% de eficiencia. Es muy poquita eficiencia, entonces por lo general no son tan utilizados. Y telurio de cadmio, que tienen un 16% de eficiencia. Digamos que dentro de las condiciones normales estaría bien en cuanto a eficiencia, pero tampoco son muy comerciales. Ahora veamos cómo se produce la energía en un panel solar. El proceso de producción de energía solar comienza con la parte más importante de una instalación solar fotovoltaica, que en este caso son los paneles solares. Cuando la luz del sol incide sobre la capa fina de silicio en la parte superior del panel solar, desprende los electrones de los átomos de silicio. Estos electrones tienen una carga negativa
lo que significa que se sienten atraídos por un lado de la celda de silicio. Esto que acabo de explicar crea una corriente eléctrica que es capturada por el cableado del panel solar. Y esto es más conocido como el efecto fotovoltaico, que es cuando los electrones que fluyen liberados por la luz solar son la base de la electricidad generada a partir de estos paneles solares. Cuantos más rayos de sol inciden sobre los paneles solares, pues más electrones quedarán libres, por lo que es importante tener en cuenta factores como lo que son las sombras, nubes o la cobertura local de cada una de ellas cuando se diseña un sistema solar fotovoltaico. Dicho de otra manera, la corriente eléctrica se establece siempre en un circuito cerrado. Lo que tenemos acá es un circuito cerrado. La energía eléctrica se entrega solamente en los elementos que actúan como cargas de consumo, tal como lo podemos ver en la figura. La bombilla pues es la que representa la carga, la cual tendrá una potencia de 150 vatios, de forma que la potencia disipada en la bombilla es el producto de la intensidad de la corriente generada por la célula solar fotovoltaica multiplicada por la diferencia de potencial entre los extremos de la bombilla. De una forma más resumida, el efecto fotovoltaico lo podríamos explicar como la unión de dos elementos semiconductores, uno tipo P y otro tipo N, que provocan una diferencia de potencial. Otro factor característico del efecto solar fotovoltaico es que los fotones transfieren la energía de la radiación solar incidente a los electrones de los semiconductores, liberándolos de la red cristalina por la que se conforman las células a la que ellos estaban unidos. Otra característica importante es la diferencia de potencial que existe en la unión. Esta unión o diferencia de potencial provoca un flujo de electrones originando una diferencia de potencial pero en la célula. La celda solar fotovoltaica sin duda es la parte más importante de los paneles fotovoltaicos, porque pues la calidad de la misma determinará la calidad y el rendimiento del panel solar a lo largo de su vida útil. Debemos siempre elegir marcas de calidad, por tener proveedores conocidos, como los que mencionamos al principio, que son SunPower, Canadian Solar, Jinko Solar, en fin, varias marcas que son muy conocidas y pues ayudan a brindarnos esa seguridad al momento de instalar nuestro sistema. Continuamos con la radiación solar, que para mí es uno de los conceptos más importantes en este curso. Podemos definirla como la energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. La radiación solar de la superficie terrestre tiene unas variaciones temporales. Unas de esas variaciones son aleatorias, como lo son la nubosidad, eh, el tema de lluvias, polución, en fin. Y otras que son como los cambios estacionales, el día y la noche, provocados por los movimientos de la Tierra. Para llegar a la radiación solar desprendemos otros dos tipos de radiaciones que son la radiación directa y la radiación difusa. La radiación directa es la radiación recibida desde el Sol sin que sufra ninguna desviación en su camino a través de la atmósfera. Y la radiación difusa es la radiación solar que sufre ciertos tipos de cambios en su dirección, principalmente debido a temas de reflexión y difusión en la atmósfera. Para nosotros poder cuantificar la radiación solar se utilizan dos magnitudes que corresponden a la potencia y a la energía de la radiación que llegan a una unidad de superficie. Estas dos magnitudes se denominan irradiancia e irradiación. Más adelante vamos a ver qué es cada una de ellas. La radiación solar cuenta con tres tipos de rayos. En la imagen podemos ver lo que es el espectro solar que nos describe cada uno de ellos. Entonces, vamos en tonalidades de colores a medida que vamos aumentando la longitud de onda, pues va cambiando la intensidad del color. En primer lugar, tenemos lo que son los rayos
ultravioleta, que son los que aportan a nuestro cuerpo tanto beneficios como peligros al mismo tiempo. Y estos corresponden al 10%. Después tenemos los que son los rayos visibles, que son los que nos proporcionan la luz y tienen un 40% de incidencia. Y por último, los rayos infrarrojos, que son los que nos proporcionan el calor, con un 50% de incidencia. Podemos ver que los rayos infrarrojos son los que mayor longitud de onda tienen, que están entre 700 nanómetros en adelante. Además de la intensidad de radiación, nos interesa conocer la longitud de onda o el intervalo espectral, fundamental para conocer cuáles son los efectos de la radiación solar. El Sol emite un amplio espectro de radiaciones que va desde los rayos gamma hasta longitudes de onda muy largas como lo son las de tipo infrarrojo. Entonces tenemos lo que son los rayos ultravioleta, los rayos visibles y los rayos infrarrojos. A esto le llamamos el espectro solar. Antes de entrar a la atmósfera de la Tierra, la irradianza solar contiene aproximadamente un 10% de radiación UV, un 40% de radiación visible y un 50% que corresponde a los rayos infrarrojos. Estas proporciones pues varían después de atravesar la atmósfera, ya que la atenuación de esta depende notablemente de la longitud de onda. La radiación UV, que es la radiación ultravioleta, se divide en tres intervalos. Tenemos la UVA, UVB y UVC. La UVA tiene una longitud de onda de 320 a 400 nanómetros, como lo podemos ver en la imagen. La UVB cuenta con una longitud de onda de 280 a 320 nanómetros y la UVC de 100 a 280 nanómetros, que sería la más baja. Las aplicaciones de este tipo de rayos son las siguientes. Por ejemplo, la radiación UVA alcanza el suelo con valores aproximadamente de 50 vatios por metro cuadrado al mediodía en condiciones de verano. Los efectos que produce esta radiación UVA pueden ser efectos biológicos como el bronceado y las cataratas oculares. La radiación UVB es la que produce la quemadura solar y alcanza el suelo con valores energéticos pequeños, estos son inferiores a 2 vatios por metro cuadrado, pero de efectos biológicos importantes eh, no tienen como ninguno. Normalmente estos se atenúan parcialmente por la capa de ozono. Finalmente tenemos la radiación UVC, que es muy perjudicial para los seres vivos, para la humanidad, y no alcanza nunca la superficie terrestre. Está de la misma forma que los UVB se atenúan en la atmósfera gracias a la capa de ozono. Seguimos con la radiación visible. La radiación visible, a la que es sensible el ojo humano, abarca un intervalo espectral entre 400 y 700 nanómetros, comprendiendo los diversos colores, como lo podemos ver en la imagen, entre el violeta y el rojo, ¿sí? Empieza en un azul y se va desvaneciendo hasta llegar al color rojo. Dada la diferencia de sensibilidad según los individuos, estos límites no están definidos y algunas clasificaciones lo alargan hasta los 780 nanómetros. Esta radiación visible se denomina también radiación fotosintéticamente activa por su papel en la fotosíntesis de las plantas. También es utilizada en la fotometría y el espectro visible se utiliza para definir las unidades de iluminación. En la radiación solar, la parte visible constituye aproximadamente el 40% de de la radiación solar total. Normalmente, a la cima de la atmósfera llegan aproximadamente unos 550 vatios por metro cuadrado de radiación visible. Es una cantidad bastante alta, mientras que en la superficie no suele pasar de los 400 vatios por metro cuadrado. Por último, tenemos la radiación infrarroja, que es una radiación electromagnética cuya longitud de onda comprende desde los 700 nanómetros, limitando con el color rojo más oscuro en la zona visible del espectro, hasta 1 milímetro, que eso sería ya en el dominio de las microondas. Aproximadamente la mitad de la radiación solar es infrarroja y es responsable del efecto calorífico inmediato que se siente a la exposición solar. En la actualidad existen diversos equipos emisores de calor radiante
En cuanto a los rayos infrarrojos, muchos de ellos con finalidades terapéuticas y además de la unidad típica de medida de la irradiancia, los rayos infrarrojos también se utilizan en otro tipo de medida que se llama Langley por minuto, también denominado pirón. Esta unidad se da a la emisión de una caloría por centímetro cuadrado y por minuto. Entonces, en ese orden de ideas, un pirón va a equivaler a 697 vatios por metro cuadrado. Una de las aplicaciones más importantes de los rayos infrarrojos es la determinación de la concentración de componentes, gases o líquidos de un medio. Según el espectro de absorción del componente, el instrumento nos puede determinar la concentración a partir de las indicaciones del sensor o detector de rayo infrarrojo. Así se determina, por ejemplo, la cantidad de azúcar en la sangre o el vapor de agua de la atmósfera. Finalmente aquí tenemos el mapa de radiación solar en el mundo. En la parte de abajo podemos ver cómo van cambiando los colores. Entonces, los colores que son más cálidos, más rojos, es donde hay más incidencia de radiación solar. Y los que son más fríos, es donde hay menos incidencia. Por ejemplo, podemos ver que en el continente africano es donde más incidencia de alta radiación solar hay. Si nos vamos al continente americano, podemos ver que por los lados de Chile tenemos bastante radiación infrarroja, al igual que al oeste norteamericano. Y para finalizar este video hablaremos del fotón. El fotón es un tipo de partícula elemental, es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, de luz visible o de luz infrarroja, entre otros tipos de rayo. Además de eso, los fotones llevan también asociado un momento lineal y tienen una polarización. Esta polarización tiene dos posibles estados. El fotón es el bosón de calibre para electromagnetismo. Por lo tanto, todos los demás números cuánticos del fotón son cero. Además, el fotón no obedece el principio de exclusión de Pauli, pero en cambio obedece a las estadísticas de Bose-Einstein. Dicho esto, se da lo que llamamos el efecto fotoeléctrico, que es el proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación solar. Y esto es lo que se denomina emisión o efecto fotoeléctrico. Sus características principales son que para cada una de las sustancias hay una frecuencia mínima o un umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones por más intensa que sea la radiación. Otra de las características es que la emisión electrónica aumenta cada vez que se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie de metal, ya que hay más energía disponible para liberar los electrones. De esa manera funciona el efecto fotoeléctrico.